En esta ponencia presentamos los resultados de nuestra investigación sobre el análisis de los elementos que integran la evaluación docente. Edita Isa Gómez y Jorge Oscar Juquet Alvarado, profesores investigadores de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. Esta investigación forma parte del proyecto Análisis de factores que inciden en el aprendizaje de las matemáticas, donde hemos analizado a lo largo de 10 años otros aspectos tales como el desarrollo cognitivo, las percepciones y actitudes de los estudiantes, los programas de matemáticas, el uso de sistemas tutoriales de álgebra y estadística y el diseño de materiales interactivos para promover el aprendizaje de matemáticas, entre otros. Como introducción, sabemos que actualmente se vive una época de grandes cambios, los cuales ocurren a velocidades vertiginosas, donde la evaluación del desempeño docente es además un elemento para la construcción del conocimiento del proceso educativo. Para evaluar, se deben tener muy claros los fines de la educación, que entre otros consisten en mejorar la actividad didáctica y pedagógica de los docentes, promover la profesionalización, establecer políticas para fortalecer la calidad educativa y mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje. La evaluación en todos los niveles orienta al sistema educativo para evaluar el cumplimiento de los objetivos y metas a cubrir por cada uno de los actores involucrados en el proceso. Desde esta perspectiva, el reto es cómo planear la evaluación en las matemáticas para que sea un instrumento valioso para evaluar todos los elementos y a los actores que están involucrados en el proceso educativo. Sobre los antecedentes, Yasilva y Carrera en el 2003 mencionan que la evaluación consiste en captar elementos de nuestro actuar docente que reflejan modos de comprender y regular nuestra práctica. También Godino, en su enfoque ontosemiótico en el 2002, hace uso de la teoría de las configuraciones didácticas para modelar la enseñanza y aprendizaje de los contenidos matemáticos, tomando en cuenta que es un proceso multidimensional compuesto por 6 fases: epistémica, cognitiva, afectiva, mediacional, interaccional y ecológica. En la metodología, con el fin de identificar y analizar los elementos involucrados en la evaluación docente, utilizamos como marco de referencia los ejes de análisis planteados en el enfoque ontosemiótico de Godino en el 2002. Consideramos que dicho modelo permite un estudio pormenorizado de la actividad matemática, aportando una explicación a fenómenos didácticos que suelen darse en el aula y que se han puesto de manifiesto desde diferentes marcos teóricos, pero que generalmente se han analizado de manera aislada. Se analizan los resultados de la encuesta de evaluación docente que se aplica en la 7ª semana a los estudiantes del tronco divisional de Ciencias Sociales y Humanidades en la Universidad Autónoma Metropolitana. Se hizo el análisis de la información de la encuesta trimestral en la 7ª semana del trimestre a todos los estudiantes de la UAM que se encuentran en el tronco divisional durante los trimestres 2005 al 2009. La encuesta está dividida en 3 secciones: nivel de evaluación del alumno, el nivel organizativo del docente y nivel de desempeño también del docente. Todas las preguntas clasifican las respuestas en escala de Likert. Las respuestas asociadas a siempre, casi siempre, frecuentemente, en ocasiones y nunca. Al analizar la estructura de la encuesta, se observa que está dividida en 3 niveles. Un nivel de autoevaluación, se observa que el 66.7% de preguntas de la encuesta corresponden a la fase afectiva, el 16.65% a la fase interaccional
y el otro 1665 a la fase mediacional. No se observan preguntas relacionadas con las fases epistémicas, cognitiva ni ecológica, es decir, no se le pide al estudiante que evalúe los elementos propios de las matemáticas. Sobre el nivel de organización del docente, un 60% de las preguntas corresponden a la fase ecológica y sobre el nivel de desempeño, el 37.5% corresponde a la fase interaccional. Para que se mejore la encuesta es necesario incluir el nivel de autoevaluación de los estudiantes, preguntas en las fases que no se han considerado. Además, distribuir las preguntas de manera equitativa en cada una de las fases y de los dos actores involucrados. Sobre la fase epistémica, el docente ideal debe considerar el nivel educativo de los estudiantes para promover situaciones adecuadas que le permitan comprender la simbología matemática. Tanto el docente como el alumno deben hacer uso adecuado de diferentes modos de expresión, verbal, gráfica o simbólica. El docente debe promover situaciones donde el alumno tenga que argumentar. Al respecto, en la encuesta se le pregunta al estudiante sobre el dominio de las temáticas por parte del profesor y se observa que el 89.7% de los alumnos le asignan a los docentes de matemáticas una calificación entre 9 y 10. Sobre la fase cognitiva, los trabajos de Cole y Honrubia en 1999 exponen que la validación y regulación del proceso cognitivo se da mediante la evaluación de los aprendizajes. En el primer caso se trata de la acreditación de los conocimientos que corresponden a la función social de la evaluación, mientras que la regulación se ocupa de la medida en que han sido alcanzados los objetivos de aprendizaje y de la valoración de la utilidad de las estrategias de enseñanza propuestas por el docente. Ambas tareas corresponden a la función pedagógica. En la fase cognitiva, el docente ideal debe de planear las actividades y además debe de integrar en la evaluación diversos niveles de comprensión que tomen en cuenta los conocimientos. En esta fase, una de las preguntas está relacionada con la opinión acerca de la claridad de la explicación del profesor. Al analizar la calificación que asignan los estudiantes a los profesores de matemáticas, se observa que el 81.3% de los estudiantes asignan una calificación entre 7 y 9. En la fase afectiva, los indicadores para el docente ideal se relacionan con la promoción de la autoestima y actitudes favorables hacia las actividades académicas por parte de los estudiantes, por lo que los estudiantes deben participar en las actividades con perseverancia y responsabilidad y no presentar actitudes de rechazo, fobia o miedo a las matemáticas. Al respecto, en la autoevaluación de los estudiantes que cursan matemáticas, el 81.4% de ellos refiere una asistencia de 9. Sobre la fase mediacional, los indicadores se refieren principalmente a la disposición y uso de diversos medios didácticos para promover el aprendizaje de los estudiantes. En esta fase, la encuesta solo aplica una pregunta en la sección de autoevaluación del alumno y otra para la evaluación al desempeño docente. En la encuesta para promover la autoevaluación del estudiante se le pregunta sobre el número de horas semanales dedicadas al curso. Se observa que el 72.8% de los alumnos de matemáticas la califican con 8. En la fase interaccional, el docente ideal usa diversos recursos para captar la atención del estudiante. Además, favorece el diálogo y comunicación para promover el desarrollo cognitivo. El alumno demuestra atención, asume la responsabilidad de su estudio y activa sus procesos cognitivos. En esta fase, el profesor ha participado en clase, entre otras maneras, expresando dudas, aportando ejemplos, respondiendo a preguntas. Las preguntas que se realizan en la encuesta que se ubican en esta fase no se aplican en los alumnos, solo se refiere a los profesores. La calificación asignada a la promoción de la participación por parte de los docentes
muestra que el 75% de los alumnos asigna una calificación entre 8 y 9. Acerca de la pregunta sobre las respuestas claras del docente a preguntas y dudas, el 75.1% de los alumnos califican la atención con 9 y 10. Sobre el respeto de los criterios de evaluación acordados al inicio del curso por parte del profesor, el 91.7% de los estudiantes les asigna 9 y 10. Sobre la fase ecológica, los indicadores se centran en todos aquellos elementos que forman el contexto del ambiente educativo. Tanto el docente como el alumno integran el uso de nuevas tecnologías, se promueve el pensamiento crítico y se establece una relación interdisciplinaria en los contenidos matemáticos. Al respecto, sobre la calificación asignada a los recursos que el profesor emplea en el curso, el 64.6% de los alumnos de matemáticas le asigna una calificación de 9. Como conclusiones, podemos decir que actualmente en el medio educativo se hace énfasis en la evaluación como un elemento donde están involucrados todos los elementos y actores del sistema, ya que todos deben participar en el proceso educativo, recogiendo datos, analizándolos, tomando decisiones y proponiendo las diversas acciones para mejorar. Todos los miembros de la comunidad educativa son sujetos de la evaluación, profesores, alumnos, padres, personal administrativo, y deben de intervenir en ella. En el sector educativo es responsabilidad de todos hacer el seguimiento del cumplimiento de objetivos, metas alcanzadas, de las dificultades encontradas, previstas o no, y de los ajustes a realizar. La teoría de idoneidad didáctica trata de interrelacionar las distintas facetas que intervienen en el diseño, implementación y evaluación de los procesos de enseñanza-aprendizaje de las matemáticas. Existen ya varias experiencias innovadoras que apuntan a mejorar la acción docente y se centran en promover solo algunos elementos relacionados con la idoneidad didáctica. Se observa que el instrumento que se aplica a los estudiantes de la UAM integra todos los componentes de la idoneidad didáctica en los aspectos relacionados con los docentes, pero no con los alumnos. No se integran en la autoevaluación preguntas relacionadas con las fases epistémica, cognitiva y ecológica, que son también necesarias. Sobre las preguntas de autoevaluación de los estudiantes en general, se observa una calificación entre 8 y 10, lo que muestra una buena disposición para realizar las diversas actividades planeadas en el curso. Las calificaciones asignadas a las preguntas sobre el desempeño tanto de los alumnos como de los que imparten matemáticas en general se encuentran entre 8 y 10. Estos resultados muestran que la disposición de los alumnos es muy buena, al igual que el desempeño de los docentes. Para realmente mejorar los aspectos relacionados con la educación, se tienen que evaluar todos los aspectos y actores. Para hacer una reforma educativa no basta con plasmar en documentos los cambios hacia nuevas formas de educar, sino en preparar en primer lugar a sus docentes para que asimilen los cambios esperados y posteriormente los pongan en acción con sus estudiantes. Muchas gracias por su atención.